Sean bienvenidos, mi nombre es Groe Bravo, soy terapeuta de pareja y familia. Sean bienvenidos todos ustedes y esta tarde vamos a hablar de algo que de repente ha mantenido la depresión, la ansiedad, los problemas de enojo crónico, y esto podría también convertirse en un problema agudo para las personas que están casadas y de repente tienen una mala relación. A muchos de estos personajes que tienen este tipo de ideas, pensamientos, les llaman los pensamientos negativos, ¿no? O las personas tóxicas. Cuando hacemos una evaluación de la gente que tiene muchas dificultades en sus relaciones interpersonales, cuando hacemos una evaluación de la gente que tiene depresión o ansiedad, nos damos cuenta que efectivamente están de repente dominados por las creencias y los pensamientos irracionales o negativos. Le llaman ants en inglés, ¿no? Pero obviamente son esos pensamientos automáticos, negativos, que llegan. Le llaman ants porque las siglas en inglés son Automatic Negative Thoughts, los pensamientos negativos que de alguna manera tienen una influencia muy grande en nuestras vidas. Y mucha gente que tiene una serie de pensamientos negativos tiene complicaciones ya sea en su salud física, en su salud emocional y también en sus relaciones interpersonales, y por lo tanto es bueno conocerlas. Conocerlas para ponerlas bajo control. Por ejemplo, para explicarles para la gente que sufre de ansiedad o depresión. Tanto las personas que tienen depresión como tienen ansiedad, nos damos cuenta que la mayoría de ellos tienen una visión y una referencia negativa de las cosas. Y esto no les permite de repente progresar y salir de ese estado en el que se encuentran. Entonces, los pensamientos negativos, que fueron descubiertos allá por el doctor Aaron Beck, ¿no? Que trabajó mucho en este asunto de los pensamientos negativos, porque Albert Ellis, Aaron Beck, que son los clásicos de la psicología norteamericana, analizando miles de clientes, personas, pacientes que tenían depresión, tenían ansiedad, todos tenían un determinado patrón de comportamiento y encontraron que la mayoría indudablemente tienen problemas con la percepción que tiene de la realidad. Una persona que tiene pensamientos negativos tiene una percepción muy especial, muy particular, que no coincide de repente con la de las otras personas normales. Una persona que es contenta, que es alegre, una persona que es optimista, ¿no? Tendrá pensamientos un poco más realistas, más objetivos. Está dispuesto a los cambios. Son personas que tienen una apertura al aprendizaje, a seguir aprendiendo. Personas que tienen un miedo pero controlado, tienen una tristeza normal, tienen un enojo como tienen todos, pero es manejable. Saben manejar sus emociones. Pero las personas que tienen los pensamientos negativos, desafortunadamente, como dicen, sabotean lo mejor de ellos mismos, ¿no? Entonces, por eso es que es tan importante que aprendamos a conocerlos, los reconozcamos, para poner bajo control estos pensamientos negativos. Mientras la persona que tiene depresión o ansiedad no ha llegado a ese nivel de flexibilizar estos pensamientos negativos, de hacerlos mucho más manejables o tratar de revertirlos por pensamientos un poco más positivos, será difícil que puedan combatir la depresión, la ansiedad o otros tipos de problemas que vayan a acarrear, como tener un enojo crónico, por ejemplo, querer tener dominio, y que se convierta después esto en la violencia. Si nos damos cuenta, cuando uno está lidiando con personas que tienen una negatividad, son personas que están aferradas a un tipo de pensamiento. Para que tengan ustedes una idea, les voy a comentar. Tuve un caso de una persona que me llamó mucho la atención ella. Él me comentaba que dentro de las sodas negras que consumimos, había una en particular que él tomaba, pero que no tomaba, nunca más había tomado otro tipo de soda que no fuera esa soda. Y estábamos en un taller conversando con él y yo le pregunté, oye, le dije, ¿y qué pasaría si tú te encuentras en el desierto y de repente no encuentras la soda que tú tomas usualmente y encuentras una soda diferente, helada
y qué es lo único que te salvaría de la vida. Y me dijo, no me la tomaría, por nada del mundo. Preferiría fallecer a tomarme esa soda que no es de mi preferencia. Cuando la gente tiene este tipo de pensamientos radicales, extremos, dices, wow. Pero detrás de todos estos pensamientos irracionales hay miedo. Detrás de los pensamientos irracionales hay mucha inmadurez. Hay una serie de falta de carencias, de afecto, de cariño, de seguridad interna, ¿no? Y lo que encontramos es eso. Desafortunadamente mucha gente se aferra a un pensamiento negativo y para mantener el control o querer tener la razón. Cuando usted está lidiando con una persona que quiere permanentemente tener la razón, se va a dar cuenta que estas personas tienen esa rigidez en cuanto a sus creencias. Quieren tener el dominio de las cosas y por eso es que tienen muchos conflictos. Y eso es lo que mantiene la ansiedad y la depresión. Gente que ha interiorizado una serie de conceptos rígidos de querer ser perfeccionistas, que las cosas salgan a su manera, que cuando no son como ellos piensan o quieren, no son buenas. O sea, una serie de pensamientos a ese nivel. Otros, por ejemplo, para poner un ejemplo sencillo, una persona que tenga una fobia social, por ejemplo, ¿no? Y tiene un pensamiento negativo que es terrible. No es que le tenga miedo a la gente que está ahí. Lo que tiene miedo es al qué dirá la gente de él cuando va a estar en un grupo. Entonces, eso de pensar y de tener miedo al qué dirán de las otras personas es lo que mantiene este tipo de comportamiento. Alejarse de la gente. Un muchacho, un joven que tiene esta ansiedad social, por ejemplo, tendrá mucho temor de hacer una presentación en público. Salir frente del salón de clases para explicar, hacer una presentación, porque va a estar pensando automáticamente, comienza a pensar, ¿qué pensarán estos de mí? Que no soy bueno, que no sirvo para nada, que no sé hablar bien, que no soy bien parecido. O sea, una cantidad de preocupaciones que tiene internas que nadie las sabe, solo ellos. Cuando en realidad a la gente no le interesa mucho eso. Entonces, hay una cantidad de distorsiones del pensamiento que alimentan este tipo de comportamientos, porque lo real es esto. De acuerdo a cómo nosotros pensamos, es como sentimos y cómo actuamos. Entonces, esta tarde vamos a conocer los pensamientos negativos, o los ANTs, ¿no? Automatic Negative Thoughts, le llaman en inglés, por eso tiene las siglas ANT, como si fueran unas hormigas, ¿no? Que obviamente pueden generarle a usted una incomodidad muy grande en su vida. Vamos a conocer los más importantes y también buscar un poquito el origen de dónde vienen. ¿Por qué es que la gente desarrolla estos pensamientos negativos? ¿Es un mecanismo de defensa? ¿Es algo en el cual se escudan para no ver la realidad? ¿Es miedo que existe detrás de estos pensamientos negativos? ¿Qué es? Vamos a hablar de eso y mucho más esta tarde aquí en el programa Creciendo en Familia. Esto de los pensamientos negativos realmente es serio. No es una cosa muy sencilla y es la parte más complicada de trabajar cuando las personas tienen, repito, ansiedad, tienen depresión o tienen otro tipo de enfermedades crónicas. Por ejemplo, una persona tóxica, una persona que permanentemente está desacreditándose o desacreditando a los demás, ¿no? Y que está llenada de la negatividad que de repente no le permite ver la otra cara de la moneda. Fijarse solamente en lo negativo y no en lo positivo. Y hay mucha gente como esa. Otro pensamiento negativo terrible, por ejemplo, es el hecho de nunca darse un crédito como persona, nunca reconocer que tiene habilidades, virtudes y talento y desacreditarlas, ¿no? O sea, hay una variedad de pensamientos negativos de los cuales hablaremos esta tarde, a ver si usted los reconoce y podríamos al final del taller de este programa, vamos a ver cómo podemos hacer para revertir esos pensamientos negativos que nos hacen tanto daño. Vamos a la pausa y regresamos con más de Creciendo en Familia. Hoy es un día maravilloso que Dios nos regala. Recuerda que lo que pasó ayer es historia.
Lo que viene mañana no sabemos lo que pasará, todavía es un misterio. Lo único que tenemos es un presente, el día de hoy, y hay que disfrutar mucho de este día, hay que abrir nuestra mente para el aprendizaje. Si puedes hacer un acto de caridad por alguien, o hacer sonreír a alguien, o hacer feliz a alguien, enhorabuena, ¿no? Es importante. Hoy es un día maravilloso y hoy estamos hablando acerca de esto de los pensamientos negativos, porque indudablemente la mayoría que tiene pensamientos negativos tiene una vida difícil, de mucho dolor, de muchas dificultades. Son personas que tienen muchas complicaciones en sus interrelaciones personales, se enferman con más facilidad porque podrían tener enfermedades tanto físicas como psicológicas. Las personas que tienen estos pensamientos negativos por lo general tienen una perspectiva negativa de las cosas, se anticipan mucho a las cosas negativas y muchos de ellos no hacen las cosas por temor. Detrás de los pensamientos negativos hay temor. Bueno, lo que dicen los especialistas es que estos pensamientos negativos tienen tres características. Número uno, son mensajes específicos. Los mensajes negativos suelen tener una forma específica y recurrente, fácilmente identificable en nuestro discurso interior, dado que ese pensamiento interno que tenemos maligno siempre habla de la misma forma. Es más fácil desenmascararle. En general se trata de mensajes que parecen taquigrafiados, compuestos por una frase corta que aparece en nuestra cabeza una y otra vez, ¿no? En forma de recuerdos, suposiciones o autorreproches como la reconstrucción de un suceso pasado. Si hubiera hecho esto, no habría pasado lo otro, ¿no? Entonces, si yo hubiese sido una buena madre, mis hijos no padecerían el día de hoy. Si yo tuviese más dinero, de repente no tendría que trabajar tanto, ¿no? O sea, cosas que se dan. Si yo fuera un mejor esposo, mi esposa no padecería tanto, ni mis hijos tampoco. O sea, están siempre en el pasado. La creación ficticia de un suceso futuro. Siempre algo mal, ¿no? que vendrá en el futuro. Desafortunadamente, las personas que tienen estos pensamientos negativos o viven en el pasado, recordando las cosas malas que han ocurrido en el pasado, no los eventos negativos o positivos, sino los negativos, y viven también como que prediciendo un futuro, pero muy negativo. Pronto me voy a enfermar, pronto me va a ir mal, y no hacen muchas cosas por temor a que vayan a terminar mal lo que van a hacer. Y esto desafortunadamente los tiene a muchos de ellos sumidos en la pobreza o en las enfermedades. O también lo otro que dicen de estos pensamientos específicos son una exigencia culpabilizadora, ¿no? Tendría que haber hecho tal cosa para no sufrir de lo que sufro. Y el tendría, el habría, el podría, haber sido, haber hecho, haber tenido, son cosas que se repiten constantemente en ese lenguaje interno. En vez de pensar en el presente y actuar, siempre están pensando en lo que deberían haber hecho. Y ese es el lenguaje, eso es lo que mantienen permanentemente. Debería haber aprendido el idioma para tener una mejor vida, un mejor trabajo. Debería haberme casado o no casado, qué sé yo. Entonces los deberías es algo que identifica mucho a los pensamientos negativos. De otro lado, son mensajes, aunque no lo cree usted, creíbles. Dicen, los mensajes, los pensamientos negativos surgen de forma automática, espontánea, entran de forma brusca en la mente, sin que hayamos hecho ningún juicio previo a la situación. Pero pese a lo poco sólido de sus argumentos, los percibimos con verdaderas absolutas, como ideas que llevamos reflexionando mucho tiempo, y es así donde se reside su peligrosidad. Damos por cierto algo que no es cierto. Este es el gran problema de los pensamientos negativos. La gente que tiene pensamientos negativos da por cierto algo que no lo es. Por eso es que se empeñan en defender una propuesta, tratan de tener la razón aunque no la tengan, y se lo creen. Bueno, de otro lado dice también,
Aunque desde fuera los pensamientos negativos pueden parecer ridículos, la persona que los sufre los considera muy reales y creíbles, precisamente porque no se paran a analizarlos. Y ahí lo positivo que resulta compartir estos con terceras personas, ¿no? Los damos por válidos, sin cuestionarlos, pues se vive como verdades absolutas espontáneas, algo que se puede solucionar si aprendemos a analizarlos con lógica para comprobar que sus conclusiones son exageradas. Son personas con las que habla uno y defienden unas ideas que no concuerdan con la realidad, pero las defienden. Como por ejemplo validar y decir, para que mis hijos crezcan sanos, yo tengo que ser rudo y rígido con ellos. Y hablas con ellos y le dices, pero es que usted no necesita ser tan grosero, tan agresivo, tan violento con sus hijos para que logren tener éxito. Y te van a refutar y te van a decir, ¿y quién le dijo eso a usted? Yo crecí con rigidez, mis padres me golpearon, me agredieron, y gracias a los golpes que me dieron, es que no me volví un ocioso, un vago, o un borracho, o un marihuano, no. Por eso estoy bien. Y son personas que no van a cambiar esa forma de pensar, porque interiorizaron esos pensamientos negativos. Y esto bloquea, obviamente, la apertura al cambio, a adquirir nuevas ideas de repente, o hacer cambios en la vida. Y por eso que se hace muy difícil vivir con estas personas. Tienen estos pensamientos específicos. Y de otro lado, dice, son mensajes irreflexivos. Los pensamientos negativos son irreflexivos. Para saber mantener a raya estos pensamientos negativos y acabar con ellos por completo, es imposible, porque desafortunadamente la gente que tiene estos pensamientos negativos van a defenderlos. Debemos darnos cuenta que también que nuestra voz interior solo nos ofrece un punto de vista, ¿no? Estos pensamientos automáticos negativos responden a una automatización del cerebro, que no incluye una reflexión previa del juicio emitido, pero que parece de lo más lógica. Si logramos identificar estos pensamientos para analizarlos en frío y con cautela, lograremos darnos cuenta de los ridículos que resultan en la mayoría de ocasiones y conseguiremos neutralizarlos. Pero esa es una batalla fuerte. Ese es un trabajo que hay que trabajar tratando que las personas puedan pensar de una manera diferente. Cuando una persona está invadida de los pensamientos negativos, sus actitudes van a ser negativas, sus sentimientos van a ser negativos, ¿no? Y por eso es que el arte de trabajar para cambiar esos pensamientos negativos por más positivos es todo un reto. Esa es la parte más complicada de las enfermedades de salud mental, porque la mayoría de las personas que tienen depresión están fijados en la negatividad. Yo no puedo, yo no creo que pueda, a mí nadie me quiere, yo soy una persona que he padecido de enfermedades y voy a quedarme así. Y una persona que tiene ansiedad probablemente piense, me voy a enfermar, me voy a morir, me va a ir mal en el negocio, no creo que a mí me vaya bien, siempre tengo mala suerte. O sea, es una cantidad de pensamientos negativos que están ahí y es como un comando, como dice aquí, son mensajes irreflexivos que son comandos que tienes en tu cabeza y que están manipulándote, que te están bloqueando, saboteando tu crecimiento personal, tus relaciones interpersonales. Si alguien hace algo diferente a las ideas que ellos tienen, estos pensamientos negativos, obviamente no son buenos. Han venido varias personas a la oficina, varias parejas, y una vez me acuerdo mucho, una señora a la mitad de la sesión se levantó y dijo, yo no creo en lo que usted está diciendo, porque comenzamos a analizar los pensamientos negativos. Y ella no quiso ni siquiera reflexionar. Ella dijo, yo tengo mi forma de pensar, tengo mi forma de ser, y a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Se paró a la mitad de la sesión y se fue. Y en esos escenarios, en esos casos, un poco difícil poder entrar en razón con estas personas. A esas personas le llaman las personas tóxicas, aquellas que no entran en un razonamiento, sino que tienen un solo punto de vista y no hay otro. Solo tienen una alternativa para las cosas. Vives de esta manera, hace las cosas de esta manera, porque no hay otra forma de hacerlo, ¿no?
Y desafortunadamente nos damos cuenta que en la vida tenemos una variedad de opciones que podemos utilizar para desarrollar nuestro crecimiento personal. Amigos, vamos otra vez a la pausa comercial y regresaremos para seguir hablando, y ahora vamos a identificar algunos de los pensamientos, no todos, algunos de los pensamientos negativos más complicados y que nos tienen obviamente sumidos en la tristeza, en la ansiedad, en el enojo crónico y haciendo que nuestra vida sea muy pesada y miserable a veces. Pausa y regresamos en Creciendo en Familia. Estamos esta tarde hablando acerca de los pensamientos negativos y cómo influencian en nuestra vida. ¿Qué influencia tienen? Pues desafortunadamente los pensamientos negativos traen mucho dolor a las personas, mucha angustia, porque la persona que lo padece indudablemente va a sabotear su propio desarrollo y crecimiento. Vamos a conocer algunos de los pensamientos negativos más comunes con los cuales tenemos que trabajar, y si usted identifica alguno de ellos, trate de hacer un análisis. Yo creo que es una persona muy inteligente y que si tiene pensamientos negativos, por su propia cuenta podría usted comenzar a trabajarlos para superarlos, ¿no? Es posible. En la vida uno tiene que tener una flexibilidad. Leía un libro de Dan Wire, ustedes no sé si se acuerdan de él. Dan Wire falleció hace como unos 4 años atrás, autor de muchos libros. Uno de los libros más vendidos de él fue Tus zonas erróneas, un libro muy bonito que hablaba de las zonas erróneas del cerebro. Él fue autor de muchos libros bestsellers aquí en la Unión Americana, psicólogo de profesión, y él hablaba mucho y comparaba, los seres humanos tenemos que ser como el océano, grandes, con una amplitud muy grande, ¿no? Como el océano, fuertes, pero a la vez flexibles para adaptarnos a las circunstancias. No tenemos que ser como las rocas, que están estables siempre, que están duras y frías, y tienen que pasar miles de años, millones de años para hacer un pequeño cambio. Los seres humanos tenemos que ser como el océano, amplios, profundos, pero obviamente con una flexibilidad para adaptarnos a las circunstancias. Es una comparación muy bonita, ¿no? de cómo podemos ser. Y él también hacía referencia a los pensamientos negativos, y justamente de eso habla en el libro Tus zonas erróneas, que muchos de nosotros vivimos en la pobreza, vivimos en el aislamiento, en la tristeza o en el miedo, porque nos hemos dejado influenciar mucho de esos pensamientos negativos que nos comandan, que cuando estamos a punto de hacer algo, aparece ese pensamiento negativo y te bloquea. Por eso dice, son los que sabotean tu desarrollo, tu crecimiento, tus relaciones interpersonales, ¿no? El más conocido de los pensamientos negativos, que seguro usted ha escuchado hablar, es el pensar solamente en blanco y negro, o aquellos pensamientos que son todo o nada, o blanco y negro, ¿verdad? Pensamiento negativo no dejan lugar a los grises. Si algo malo ha ocurrido, es solo por su culpa y no hay solución. He fallado por completo. Cualquier otro podría hacerlo. Esto solo me pasa a mí, diría una persona que tiene pensamiento negativo. Ve las cosas extremas. Si comenzó un proyecto pequeño, comenzó a trabajar y le fue mal, se queda ahí. Dice, ¿qué te dije? A mí siempre me salen mal las cosas. Si emprende un negocio y le va mal, va a decir, te lo comenté al principio, yo no quería hacer este negocio porque sabía que la competencia iba a ser perversa conmigo. Me acuerdo mucho, un hombre salvadoreño puso un negocio en un barrio donde había bastante gente de El Salvador alrededor. Era una comunidad salvadoreña, me comentaba él. Él puso un negocio, puso un restaurante, y muy poca gente venía a su restaurante. Al principio dice que vinieron bastantes personas, pero luego comenzaron a alejarse. Y él comenzó, de acuerdo a sus pensamientos muy radicales y negativos, decía, claro,
Como estas personas son paisanas mías, no quieren que yo progrese. Por eso es que no vienen a comer a mi restaurante. Pero nunca se daba cuenta que él tenía una actitud negativa, que no atendía bien en el restaurante y que de repente la comida que preparaban no era la mejor comida. O sea, las personas que piensan en blanco y negro siempre van a pensar de una forma fatalista y de repente son muy difíciles de reconocer cuando se equivoquen en algo. No, no. Ellos siempre están en lo correcto. Siempre están... su punto de vista es el mejor. No puede haber otra persona que pueda hacerles entrar en razón. Y como les dije, me acuerdo mucho, estábamos hablando con una pareja, cómo influye el pensamiento negativo, por ejemplo, en una relación de pareja. La mujer culpaba completamente al marido por toda la desgracia que tenía en su matrimonio. Él era el hombre que trabajaba sus 8 o 10 horas diarias, era el que llevaba el sustento a la casa, pero para la mujer era un mediocre, un tonto, un hombre que no servía para nada. Y ella también se autocalificaba así. Entonces tenía una perspectiva muy cerrada, muy negativa, que nunca aceptaba la observación del marido. Y el marido a veces le decía, pero yo colaboro con la casa. Después de trabajar 8 o 10 horas, llego a la casa y te ayudo. Pero últimamente ya no lo hago, porque cuando yo me pongo a lavar la loza o los trastes o los platos, como le llamen, no, dices que no están bien hechos. Me dices que te ayude a limpiar la casa y a veces los sábados o domingos me levanto temprano, limpio la casa, lo trapeo, trato de tener limpio y vienes tú y dices que no está bien hecho. O a veces me quedo a limpiar la recámara, paso la aspiradora, tiendo las camas y dices que tampoco te convence cómo lo hago. Entonces no entiendo. Qué difícil es vivir contigo, le decía el hombre. Porque todo lo que hago no te gusta. Nunca he recibido un cumplido de parte de ti por las cosas que hago. Me dices que soy un mediocre y soy la única persona que mantiene este hogar. Fue en ese momento cuando la mujer se paró y dijo, ¿saben qué? Me voy. Acá hay un complot. Lo que quieren ustedes los dos es atacarme a mí. Y así a la mitad de la sesión se paró y se fue. Entonces los pensamientos negativos, señores, van a bloquear nuestro desarrollo. No nos van a permitir hacer un autoanálisis. Reconocer que estamos mal en algo. Y desafortunadamente, por eso digo, una persona que está llena de pensamientos negativos va a tener una vida de sufrimiento. Pero no solamente él o ella, también las personas que lo acompañan. Imagínate que esté casado con una persona y que tenga hijos, ¿no? Y en esta familia, los hijos también han tenido una serie de dificultades. La niña ya estaba presentando ansiedad y depresión porque la mamá la presionaba demasiado. Quería que las cosas se hagan al estilo y a la manera de ella. Y no permitió que la muchacha pueda desarrollarse. Ella tenía como 18 años o 19 años la muchachita. Pero la mamá la maltrató mucho con esta forma radical, negativa de pensar. Otro de los pensamientos negativos que es muy común son las personas que te leen la mente. ¿Y cómo es esto leer la mente, no? Bueno, pues no es que tengan una bola de cristal ni hayan ido a aprender a leer las cartas, no, nada de eso. Son personas común y corrientes que están leyendo siempre la mente de las otras personas. Estamos acostumbrados a castigarnos por lo que piensan las otras personas de nosotros. Nuestros actos, dice, cuando en realidad es imposible que sepamos lo que las otras personas piensan de nosotros. Pensamientos tan comunes como creen que soy tonto, o piensan que soy un torpe, o creen que de repente no valgo para nada. Pero ese es el calificativo que se dan ellos mismos. No viene de la otra persona. Y la otra persona dirá, yo nunca dije nada. Eso es lo que tienen ellos. Y por eso es que estas personas no tienen habilidades sociales, no se relacionan con otras, se aíslan porque tienen temor a que, o adivinan ellos lo que los otros están pensando. Por eso le llaman los que leen la mente a las otras personas. Y de repente la persona ni siquiera. Y estas personas tienen problemas con su pareja porque de repente dicen, es que yo pensé que ibas a hacer esto, o yo pensé que tú ibas a hacer lo otro, o molestarte, o no sé, o incomodarte con lo que yo hacía. Y la pareja le decía, pero ¿cómo piensas tú por mí? Deja que yo
piense por mí. O sea, si no sabes algo, no estás contento con algo o tienes una preocupación, pregúntamelo. Pero tú no pienses por mí. Me estás leyendo la mente. Es que yo pensé que tú, eso es típico en estas personas que leen la mente. Yo pensé que tú querías hacer esto y por eso hice lo otro, ¿no? Entonces, como una persona una señora llegó al restaurante, se sentó en el restaurante, vino el mozo y el marido se demoró un poco en llegar porque venía del trabajo y ella comenzó a ordenar la comida. Entonces, y había ordenado cuando el marido llegó y le dijo, ¿y ya ordenaste la comida? Le dijo, sí, y también te ordené a ti un platillo. Y le dijo, ¿y cómo sabes que me gusta eso a mí? Porque pues pensé que te gustaría. Es que tú no tienes que pensar lo que a mí me gusta. Tú me tienes que preguntar a mí qué es lo que yo quiero. Entonces, esto de leer la mente a las personas es un trastorno del pensamiento muy complicado. Vamos a la pausa, amigos, y regresamos para seguir hablando más acerca de los pensamientos negativos hoy aquí en el programa Creciendo en Familia. Regresamos. Hoy en la tarde hablando acerca de los pensamientos irracionales o pensamientos negativos. Y cuando hablamos de los pensamientos irracionales, no porque la persona esté fuera de la razón, lo que pasa es que tiene algunas ideas muy rígidas que no le permiten ver la realidad de las cosas. Por eso dice que los pensamientos negativos tienen una característica. Son rígidos y nunca brindan opciones, solamente tienen una opción, no tienen otras, ¿no? Así es que esos son. Y ya hemos hablado del primer pensamiento negativo, el más común es el pensar en blanco y negro o todo o nada. Y estas personas piensan y dicen, o eres mi amigo o eres mi enemigo. Y de repente piensan y dicen, o estás conmigo o estás en mi contra. O eres inteligente o eres un tonto. O sea, clasifican así. No hay medias tintas. Para ellos, o eres el amigo de él o eres su enemigo. No puedes estar a medias. Tú no puedes andar a medias, ¿no? O me amas o me odias. O sea, son personas que tienen esta capacidad de análisis, no de análisis, sino de pensar así. Y con esas personas es bien complicado, obviamente, lidiar o de alguna manera relacionarse, ¿no? Los otros son los leedores de la mente, aquellos que te leen la mente, que no hacen cosas por temor. Y voy a poner algunos ejemplos más de esto de leerla a la mente, cómo afecta. Una señora les comentaba creo el otro día este ejemplo de su pareja que era muy antisocial. Ella decía, es muy antisocial. A él no le gusta convivir con los amigos, a él no le gusta convivir con mi familia, él prefiere quedarse en la casa mirando la televisión o encerrado en su cuarto, ahí en su celular, y no quiere compartir con nosotros. Entonces, bueno, terminó casi la sesión y le dije, ¿podría hablar con su esposo un ratito? Permítame. Y salió la señora de la consulta y me quedé con él hablando y le dije, honestamente, ¿qué es lo que teme usted, señor? ¿Por qué es que a usted no le gusta ir con la familia de su esposa o ir a las fiestas con ella? Dijo, la verdad es esta. Yo pienso que no tengo yo las habilidades necesarias para hacerlo. Pienso que la gente piensa que yo soy un tonto. Siempre tengo miedo a la crítica de los otros. Y no me dicen nada, pero pienso que no les caigo bien. De repente piensan que soy un soberbio o soy un tonto. Fui a una fiesta, me sacaron a bailar y yo no quise bailar porque pues yo no sé si bailo bien. Entonces yo le comenté a él, le dije, pero usted solo tiene una opción, solamente piensa que la gente piensa mal de usted. ¿Usted le ha preguntado si le cae bien a las personas? ¿Le han hecho algún comentario negativo acerca de usted? No, pero yo pienso, esa es la forma de pensar solamente que tiene usted. Pero ¿por qué no lo ensaya? ¿Por qué no lo prueba? ¿Por qué no va a una reunión con su esposa? ¿Por qué no participa? Es que si de repente yo digo algo, no les gusta. Pero usted ha comentado cosas que no les ha gustado a la familia. No,
pues solamente lo tiene en su pensamiento, Señor. Y eso le está impidiendo a usted tener una vida sociable más agradable con la familia de su esposa, con los amigos, participar de las reuniones. Los seres humanos hemos sido creados para ser sociables. Y él se quedó como pensando. Y después fuimos trabajando con él y logramos que dejara de presumir o asumir o prejuiciar a las personas. Porque las personas que leen la mente son prejuiciosas, como que piensan, ya están anticipándose a lo que los otros están pensando. ¿No? Bueno, pues otro tipo de pensamiento negativo que puede traer muchas complicaciones a la vida de las personas es adivinar el futuro. El complejo de adivino está detrás de numerosos pensamientos negativos. Pensamos que el futuro va a desarrollarse de tal manera cuando en realidad no tenemos ni idea de lo que pasará en el futuro. ¿Verdad? No tiene sentido intentarlo, nos decimos. Esto no va a funcionar. Un pensamiento negativo muy frecuente que lleva a inmovilizarle a uno. Mucha gente no hace un negocio porque piensa que, obviamente, no va a poder tener éxito. Entonces, las personas que tienen estos pensamientos negativos de adivinar el futuro y pensar que en el futuro las cosas no van a suceder o no se van a dar, son personas rígidas que están en el mismo trabajo por años y años y años. Están en el mismo barrio por muchos años, no quieren moverse de ahí. Son personas temerosas que de repente no aprenden un idioma, no van a la escuela, no emprenden un negocio, no hacen nada. ¿Por qué? Porque piensan que cuando lo hacen van a fracasar. No han empezado todavía el proyecto, pero ya están pensando en el fracaso. Entonces imagínense una persona que tiene este tipo de pensamiento negativo, ¿no? De adivinar el futuro, pero no adivinan un futuro positivo. Por alguna razón, las personas que tienen pensamientos negativos siempre predicen un pensamiento o un futuro negativo. No creo que funcione, no creo que se dé así. Y la única manera de contrastar esto es trabajando, haciéndolo, ¿no? Este hombre que les comento que es una persona que no quería socializar, no quería relacionarse con la familia, yo le comentaba y le decía, ¿hace cuánto tiempo que trabajas en la empresa donde estás? Decía, tengo 22 años. ¿Tienes un buen sueldo? ¿Estás contento? Dijo, no estoy contento con el trabajo, no me gusta mucho el trabajo. Podría estar mejor en otro lugar. ¿Y por qué no lo haces? ¿Por qué no sales de ahí y buscas otro trabajo? No sé, me da mucho miedo. Me da miedo que de repente no encuentre las comodidades que tengo aquí. ¿Qué comodidades tienes? Bueno, pues ya sé del trabajo, conozco a la gente, gano más o menos, no gano muy mal. Y tú sabes que si tú intentas, por ejemplo, buscar un trabajo en otro lugar, podrías tener beneficios, podrías ganar un poco más. ¿Y no has pensado nunca, intentado hacer un negocio con lo que sabes? Porque era un hombre que conocía muy bien, era manager en la empresa donde trabajaba. Dijo, lo he pensado, muchos amigos míos lo han hecho. Varios colegas que trabajaban conmigo en la compañía, porque somos muchos trabajando ahí, han salido de la compañía, han formado su propia empresa y ahora están ganando más dinero que yo. Digo, ¿y tú no te atreves? Yo pienso que si salgo, me iría mal. Pienso que de repente, he pensado muchas veces, dice, pero he sacado la conclusión de que no creo que yo lo pueda hacer por mí mismo. Entonces, por eso dice, los pensamientos negativos van a sabotear tu futuro. Porque piensas que las cosas antes que inclusive empieces a hacerlas pueden salir muy mal, ¿no? Así que amigos, esto de los pensamientos negativos son, algo que nos afecta mucho, que no nos permite crecer. Otro pensamiento negativo muy conocido es el minimizar las cosas positivas. Y va a encontrar usted este lenguaje en la gente que tiene pensamientos negativos, ¿no? Ni cuando nos ocurre algo bueno estamos contentos. Sí me ha salido bien el examen, pero cualquiera puede hacerlo mejor que yo. ¿No? Es cierto, siempre hay alguien mejor que nosotros, pero no hay razón para, obviamente,
compararse con otras personas y de valorarse tanto. Las personas que tienen este tipo de pensamiento, minimizar las cosas positivas, es que nunca se dan un crédito. Nunca hablan de ellos mismos, de las habilidades y virtudes que tienen. Y si alguien hace un comentario, lo van a desacreditar con ellos, ¿no? Van a decir, yo hago bien esto, pero hay mucha gente que lo hace, ¿no? De repente piden un aumento, se dan el valor, hablan con su jefe y piden un aumento. Le dan el aumento y dicen, bueno, pues me dieron el aumento, pero creo que no merecía, no sé si lo merecía, porque no sé si el trabajo que hago es un trabajo de calidad. O sea, las personas que tienen este tipo de pensamiento, minimizar las cosas positivas, nunca se dan un crédito por lo que hacen, nunca valoran ellos mismos su trabajo, porque de repente han crecido en un hogar con padres demasiado críticos, donde nunca les han dado un crédito, nunca les han dado la valoración. ¿Y cuál es el origen de la mayoría de estos pensamientos negativos? La manera como hemos sido criados. Los mensajes que hemos recibido desde la infancia, mensajes negativos de nuestros padres. Tú nunca vas a lograr nada, eres un bueno para nada, eres un tonto, no creo que con esa actitud lo logres, ¿no? Cosas por el estilo. Por eso es tan válido y tan importante que nosotros como padres cambiemos el lenguaje en el seno de la familia para dar a nuestros hijos la valoración, ¿no? El entusiasmo, la motivación. Seamos un poco más positivos con ellos para que también aprendan a ser personas más positivas y no tengan dificultades en sus interacciones, ya sea con la pareja, con los amigos del trabajo, con los colegas o cuando se reúnan con los muchachos para estudiar, qué sé yo. Pues amigos, esos son los pensamientos negativos. Seguiremos hablando más adelante de esto, pero hoy el tiempo se nos acabó.